Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este vivo muy especial donde vamos a hablar con Marilyn, astróloga, antropóloga, artista, para integrar astrología, energías y proyectos conscientes. Ahí estás, Marilyn. Muy bien, vamos a conectarnos. A ver. Yo ya te estoy dando, ya te estoy aceptando para que estemos juntas. Buenas. Ahí estamos. Bien. Ahí le tengo que inclinar un poquito más. ¿Cómo estás, Tamia? Qué lindo. Oli. A ver, vamos a ¿Te sacar escucha bien? esto. Supongo que sí, yo te escucho perfecto. Sí, A yo ver, también. lo que sí, ay, no sé cómo hacer. Este es el momento en donde no quiero tocar mucho, porque no te estoy viendo, me sigue la... ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, Bueno, aquí estamos, Marilyn, qué alegría. Bueno, bueno. gracias por sumarte a esta charla. Para empezar, si querés presentate, contanos un poquito qué haces, qué ofreces, de dónde Bien, vienen tus propuestas, todo lo que buenísimo. quieras contarnos. De muchos lados. Me gusta mucho trazar puentes entre distintas disciplinas, ¿no? Lo transdisciplinar, quizás el eje, lo que une es el cuerpo, el bienestar, lo artístico, ¿no? Yo tomo lo astrológico, pero muy hacia lo creativo y desde lo vivencial, corporal. Soy antropóloga, pero lo llevo también más a la práctica, a lo concreto, a lo simbólico, pero con lo poético también, poder ir danzando entre lenguajes, eh, más apuntado a esto del crearnos y recrearnos, que quizás solamente lo teórico, que esas disciplinas que nombré por ahí lo tienen, sino poder llevarlo mucho más a lo propio, a lo auténtico y a la práctica, como decía, ¿no? Así que astrología, terapia también, desde lo holístico, trabajo uno a uno y en grupalidades. Y bueno, podemos contar también cómo te conocí, cómo nos conocimos. A mí me Sí, atrajo mucho ver que sos butoca también. Mi enfoque de teatro es muy resonante con escenas orientales, desde danza, teatro. Bueno, eso me conectó ahí y hicimos un proceso a principio de año, un tiempo de asesorías, de mentorías, enfocando mucho justamente a la corporalidad, ¿no? Como hay algo ahí donde resonamos totalmente. sí. Hola Marisa, hola a todos. Bueno, Hola. la propuesta siempre es que estos espacios sean aperturadores, de intercambio, de abrir, preguntar, dialogar. Así tiene más sentido y más dinámica para todas las partes. Así Tal que, cual. hola, hola, Bio, soy Hola, Noé. Ay, Noé. qué lindo. Bueno, sí, me parece súper importante estos espacios porque sin duda hay como mucha enseñanza de la astrología, pero tu mirada es justamente interdisciplinaria, transdisciplinaria, de pasar por el cuerpo, de encuerpar el aprendizaje, ¿no? Del cuerpo eh, para producir conocimiento y que la experiencia del conocer, del aprender, del incorporar más info, venga desde el sentir, ¿no? Desde el sentirlo y no solo como aprender del cuello para arriba, sino con un abordaje mucho más Mm. integral, que siento que desde el 2020 y con esta proliferación de la educación online, de la inteligencia artificial, más que nunca necesitamos espacios de formación que nos traigan a volver a la experiencia, ¿no? A que las Claro. cosas tengan un sentido que pasa por el cuerpo. Mm. Entonces, bueno, por eso me parece súper hermosas tus propuestas. Si querés contarnos cuáles estás ahí acompañando, invitando, y dale, y charlamos después Dale, de dale. cómo nos Me gusta, encontramos. me gusta esa observación de situar todo esto en los tiempos que estamos viviendo socialmente, cosmológicamente. Creo que es importante volver al cuerpo también porque te lleva a empoderarte a todo nivel.
¿no? Esto que también vos siempre proponés, como el título del vivo en el que estamos, o como las asesorías con vos, el tema de una, hacerse cargo de una, ¿no? Que requiere un montón, porque es el ser de una y por ahí estamos acostumbradas a no escucharnos, no respetarnos, entonces es empezar un caminito de nuevo, que después es magia, ¿no? Pero bueno, tiene sus desafíos también. Los espacios que estoy proponiendo ahora son todos con este enfoque transformador y de encuentro con una misma, y también con uno mismo a través del encuentro con los otros, ¿no? En eso cuando hay grupalidades es muy interesante también reconocer lo diferente de una y del otro también es parte del crecimiento en lo que son los cursos de formación, que son, yo hago formaciones en módulos, con lo cual quizás hay personas que son curiosas y quieren dar primeros pasitos en astrología y después módulos más avanzados, o sea, hasta la formación completa de un astrólogo profesional, una astróloga con un enfoque, vivencial, acuerpado y un enfoque también con elementos de lo terapéutico. Y esos son los cursos que vuelven a arrancar la semana que viene, ya septiembre. Así que eso están inscripciones súper abiertas y el jueves de hecho es maratón de clases gratuitas, que son las primeras clases. Así que va a estar divertido. ¿Y La cómo semana hacen que para viene. sumarse? Las curiosas, Y las interesadas, bueno, ¿cómo pueden se suman? empezar siguiéndome, pero después es muy fácil, es en un clic, se suman a un grupo que yo tengo gratuito en WhatsApp, que aparte ahí regalo un montón de contenidos casi cotidianos, de contenido de astrología desde este enfoque, y ahí voy a compartir los links a las clases y también más información complementaria que puedes elegir leer o no, pero si tienen mucho hambre de conocimientos y de data, ahí hay un montón. Y ahí van a estar los links para el jueves que viene. De tu Si perfil no de son Instagram. historias, claro, de perfil, ya ahora mismo siempre está disponible ese link en la bio para sumarse al grupo, pero en las historias voy a estar agitando todo esto de la maratón, así somos muchos. Ajá, Y eso estoy como enfocando mucho en los cursos de formación porque son los últimos del año, ¿no? Ya se nos acaba el año. claro, claro. Y después siempre está el espacio individual, que es de proceso de carta natal, que es un proceso en varios encuentros, como que no hago nada express, pero porque después queda algo bien profundo y sustancioso que te queda para siempre. Esto también son espacios, algunos eligen más la terapia, que es un camino de encuentros más regulares y con un foco más en lo emocional. Ahí también aparece la terapia floral, que yo hace muchos años me acompaño con las flores, y si no, lo que es carta natal es un poco más breve, pero eso es todo uno a uno. Y por último, los rituales, que esos son eventos presenciales. Yo ando por Córdoba y alrededores, que son encuentros de teatro y astrología, donde ahí, bueno, flasheamos y volamos un montón. Qué lindo, Muy full qué lindo. cuarto. Qué linda, qué linda. Bueno, me haces acordar y de paso lo aviso, que están las puertas abiertas al curso gratuito Tu Voz Crea Tribu. Si quieren sumarse, escriban tribu cuando termine el vivo y así les paso el link de registro, que es un espacio para justamente descubrir, experimentar, probar, vamos a crear en vivo, una forma de comunicar y promocionar, de hablar de lo que hacemos, que sea más alineada a nuestra energía, que justamente respete un poco qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos mueve, de dónde hacemos lo que hacemos. Y acá quiero introducir al tema del vivo, porque muchas veces quienes venimos del arte y quienes venimos de las terapias y las redes son una herramienta para expandir y para difundir lo que hacemos, está lleno de formatos para encajar, tendencias y un lenguaje que se siente muy ajeno, muy duro, donde todo es el gancho, la llamada a la acción, los 3 tips, ¿no? Y como que cuesta entrar en esa lógica, en ese formato y hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, eso por un lado, como que hay un lenguaje que resulta duro, ¿no? Y por otro lado, ante eso, lo que muchas veces sucede es que, bueno, entonces como me dicen que, ¿no? Tengo que hacer esto o lo otro, voy y lo hago. Y no me escucho y no me respeto y no me pregunto dónde está mi energía, dónde está mi creatividad, qué cosas me entusiasman, cómo lo puedo adaptar a mi mundo.
cómo me preparo estos rituales, ¿no? Para expandirme y abrirme a que el mensaje sea un mensaje que me enciende, que me conecta con esto que quiero decir, que es lo más hermoso que tengo para ofrecer, que es mi recorrido, que son mis investigaciones, que son mis trayectorias y demás. O nos bloqueamos, ¿no? Es como que no nos paralizamos, ¿no? Nos detenemos. Entonces, ¿cómo poder ir fluyendo, ¿no? Ayer había puesto como no quiero, esta cuestión de no quiero fallar, quiero fluir, ¿no? Muchas veces estamos con exigencias, con urgencias, con pedidos de hacerlo perfecto, y no le damos espacio a nuestro artista, que es algo que sí lo tenemos desarrollado para el mundo del arte, cómo traerlo al mundo de la gestión, cómo traerlo a habitar el día a día con presencia. Entonces, quería hablar un poquito también como de los elementos, ¿no? De las energías, como los dones que tiene y también los lugares como de polarización o de más, no sé, vibra baja, por decirlo de alguna forma, la luz y la sombra, digamos, de cada energía, y ir relacionándolo con la gestión, ¿viste? Como con lo que nos pide. Entonces, bueno, vos sos la experta acá en las energías, en los elementos. Ya, Este, ya con todo esto que decías, se me ocurrió otra cosa más amplia, más fácil, tal vez, que Ujú. focalizar en elementos, que sí, que lo hacemos y está bueno. Cómo toda esta cuestión que vos explicabas de cómo tratamos de tal vez seguir una fórmula y no sale porque no somos robots, porque somos muy únicas y aparte porque vamos cambiando, pienso que ahí ya un pensamiento astrológico aporta esto de recordarnos que somos cíclicas, que vivimos etapas, temporadas, específicamente podemos decir tránsitos, lo que es la revolución solar, que es una energía del año. Entonces, ¿cómo con tu negocio, emprendimiento, proyecto, creación? De acuerdo también a esas capas de lo energético que, por ejemplo, se pueden ver en una consulta uno a uno, sí, pero que también una las va percibiendo. Puedo poner un ejemplo personal, seguramente lo hemos charlado en las asesorías. Yo estoy en un año con movimientos muy piscianos o de agua. Entonces, hay algo de mi típica productividad que no está tal cual, está más blanda, más desarmada, pero por ahí está más intuitiva, más profunda, más imaginativa, más de darle volada a los sueños y no quizás tan yang, ¿no? Para afuera y darle y empujar y hacer fuerza. Quizás en otro momento sí estuve así, por ahí vuelvo a estar así, ¿no? Entonces poder ser cíclicas, ahí como también comentó Marisa, de una que es ya un paradigma muy distinto a pensar que tenemos que ser lineales y no funciona. Y bueno, ya esa es por ahí una primera pregunta, ¿no? De en qué etapa, en qué fase, en qué periodo estoy hoy, estos meses, este año, y irnos adaptando a eso en el mes a mes, en el día a día. Claro, Es como claro. un desafío. Y después la pregunta por los elementos, creo que los elementos en astrología, que son cuatro, fuego, tierra, aire y agua, hay otros lenguajes que tienen otros elementos, ¿no? Una medicina china, pero acá serían cuatro. Es muy concreto, está bueno para mirar lo concreto que puede ser, es como intuitivo, como desde el niño o desde tu hacer cotidiano, hay fuego en la cocina, hay agua en el baño y es como para mí está bueno ir a qué tan concreto puede ser. Yo relacionaría el fuego con la voluntad, con las ganas, con el deseo, ¿no? Poder hacer medirte cómo está el fuego, vos, ¿no? Cómo estoy de ganas, cómo estoy de deseo, que es una dimensión re individual, ¿no? Como yo acá me late esto y a veces eso es poquito, o porque estoy cansada, o porque estoy atravesando cosas con tristeza, con cambios. Pero esa dimensión del hacer desde la voluntad sería una dimensión de fuego que se puede elaborar el faltarme voluntad, por ejemplo, primero escuchar, pero también incentivar desde, bueno, siempre están las prácticas que vos proponés de tapping y un montón de recursos,
y pienso en otros recursos corporales, desde, a mí me sirvió mucho unos años que hice Kung Fu, y entrené bastante y nunca había hecho y me encantó. Y ya como ahí algo te queda de ese lenguaje súper recontra juego que es el arte marcial, ¿no? Sí. Eh, Después yo no me voy a dedicar a eso, no resueno tanto con eso y voy a ser Claro. peleador. Pero No, irse alimentando y sumando cuando a veces uno no necesita, está interesante. Quería leer a ver qué había mencionado. Habla de... totalmente. Y en el fuego, en el proceso de comunicación y promoción, lo podemos relacionar con la venta y con la acción, ¿no? Claro, Yo es digo para afuera que la también. venta, claro, que no es, que la venta no es pasiva, es activa, ¿no? Requiere que te muestres, ofrecer, charlar, conversar, ¿no? Como que, como energía tiene el ir para adelante, ¿no? Mm, Y por supuesto todo puede estar en exceso, ¿no? mm, O en déficit. claro. Muchas veces cuando está en exceso es Te quema. como, bueno, lo que comparto es solo venta, 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 como venta agresiva, ¿no? Como solo ofrezco el flyer, el flyer, el flyer, como una cosa así. O no tengo ni idea qué acciones son vender, qué acciones me generan ingresos. Yo cuando arranqué no sabía qué era vender. Tenía muchos prejuicios con vender, tenía muchas miedo, rechazo, me parecía algo raro, como que pensaba que era perseguir, ¿no? Entonces como que no me gustaba. Entonces fue todo un trabajito de aprender, de conocer, de familiarizarme, de resituarlo y de ver la venta como una invitación, como estar al servicio, como acompañar, como guiar, como charlar, que en definitiva es eso, como, a ver, veamos si es para vos, si no es para vos, si este espacio te puede recibir bien en tu etapa, o mejor, otra propuesta, o otras colegas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, que como no sabemos muy bien, pasamos de, bueno, flyer, 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 como venta así agresiva, o no hago nada. Entonces, un balance podría ser eso, ¿no? Como, bueno, eh, me organizo en qué momentos voy a estar afuera, no puedo estar todo el tiempo afuera, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a comunicar? ¿Cuándo voy a terminar de comunicar y voy a guardar la energía? Y cómo hacer ese proceso en balance, ¿no? Como respetando eh, eh, también respetando la chispa que de verdad me enciende, Tal ¿no? cual. Porque a veces nosotras no, para mí, el lenguaje, a ver, voy a iluminar ahí, el lenguaje no está solo en lo que decimos, sino en la energía, en la presencia, desde qué lugar lo decimos, ¿no? Entonces la venta muchas veces si sentís como, ay, tengo miedo porque bueno, ¿qué van a pensar de mí? Pero ¿cómo puede ser? Pero, ay, 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 el dinero, cobrar bien, ¿no? Como todos esos pensamientos que hay. Entonces la vocecita sale como así, agarradita, ¿no? Entonces expandirte a poder decir liviana, che, si resonás, venite, es también conectar con ese entusiasmo y ese fuego de, Eso es ay, muy qué lindo escénico, es, ¿no? Muy claro, escénico. Nosotras que por ahí estamos en escenarios también, eso de lanzarse, ¿no? O sea, bueno, ya está, no sé, a veces es puedo regular mi energía y demás, y a veces es sale lo que soy, lo que tengo, y eso es súper valioso porque sí, porque existo, ¿no? Eso sería un fuego más de Leo, esto que decías de dejarse ver, mostrarse, pero también ah, como no ocultarse, no taparse, como acá estoy. claro, Lo que yo he dicho por ahí era más ariano, esto como de la voluntad, del deseo, pero creo que sí sería esa observación de una misma de cómo estoy de energía, como vitalidad, como muy, muy básico, ¿no? Y claro, también respetar claro. cuando eso está chiquito y por ahí, bueno, sale desde ahí, y podemos ver como otras energías también tienen su manera, no es el fuego en sí, y como, bueno, está bueno que dialoguen, ¿no? Capaz que no estoy tan encendida de fuego, pero me puedo apoyar en lo sólido, concreto de la tierra.
Podemos Claro, eso. decir Hablemos de que la Tierra ahora. cómo sería la Tierra. Yo creo que la Tierra es el contacto con el dinero, por ejemplo, con lo económico, Ya. con los números, con lo real, con lo tangible, con lo objetivo, que también todo un temazo y por ahí cuesta un montón, y mucho para aprender de eso, pero sería desde lo más objetivo, lo que hay, lo que no hay, ir haciendo el registro, ¿no? De lo que va ingresando o de lo que voy haciendo, también podríamos decirlo en una organización como de un calendario, como mis carpetas, mis calendarios, mis papeles, todo lo que pueda ser agarrable, aunque sea virtual o que sea 3D, tener esa bajada a lo concreto y ese ordenamiento, eso sería más virginiano, pero es tierra, ese Ujú. ordenamiento con lo que hago, con mi emprendimiento, con mis actividades. Eh, si me falta contacto con la tierra, es lo volado, ¿no? Tal vez hay mucha imaginación y eso es otra energía, pero es como que no lo puedo como encauzar, ¿no? Como que tengo las Claro, ideas, cómo hago la obra, la pintura, la venta, el claro. taller. Eh, Exacto. y Acá, exceso de Mari, tierra también a veces es como quietud, ¿no? Es como que tengo todo, tengo armado, tengo la plata, pero ahí está empezamos a quietito. relacionar los elementos. Bueno, hay que animarse, ¿no? Tengo todo, por ejemplo, para llevarlo a lo teatral. Tengo el libreto, los vestuarios y tal, y el fuego para salir al Claro, estreno, y ahí verás cómo te va también, y bancarse ese riesgo. claro. Sí, totalmente. Acá, Marisa dice, soy Tauro y siempre Tauro. aprendiendo. Está bueno siempre esto que todas tenemos un poco las energías de todas y que también estos elementos pueden como ser energías Mm, más masculinas y mm, más femeninos, ¿no? sí. Para mí la tierra tiene que ver con la estructura, tiene Mm, que ver como con las bases, que mm, es más como, así como el fuego es ir para adelante, para mí la estructura es ir para abajo. Son mm, como esas placas tectónicas o esas raíces o mm, esos flujos mm, que son el detrás de escena, los soportes, los sistemas, el proceso, la organización, la planificación. mm, Son ese paso a paso, pasito a pasito, mm, chiquito que arma un sistema, que es como la plataforma mm. ante la cual yo me paro para lograr mis objetivos, ¿no? Entonces muchas veces cuando está en exceso, yo por ejemplo soy acuariana, Mm. tengo mucho en acuario, ascendente, luna, sol ascendente y Venus, Ah, tengo tengo muy poca tierra mm, y agua, mm, entonces mi polarización es la mm. organización, es la estructura, porque Claro. claro, como soy una mujer del aire, no quiero Mm, que nadie no quiero cambio, 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 porque toda mi vida es cambio. Entonces muchas veces la polarización es que planifico, planifico, me mm, organizo, me organizo, me organizo, pero no ejecuto. ¿No? mm, A veces pasa eso, ¿no? Las personas que les encanta planificar, mm, pero pasar claro. a la acción no. O las otras que son súper creativas, que les pasa mucho a las Mm, artistas, ¿no? mm, Por más de que a mí no me gusta decir las artistas son así o asá, pero muchas veces hacemos, creamos, nos metemos en proyectos y así, vamos, mm, y no tienen tanta base, no tienen tanta mm, estructura, como que no están, las raíces a veces necesitan tiempo, mm. ¿no? Tal cual, Entonces, hay bueno, algo de tiempo. Tierra es tiempo, y eso es ah, todo un recontra aprendizaje desde los bueno, tiempos orgánicos, ¿no? Todo el tiempo que una semilla puede estar en latencia, años, y las etapas evolutivas de un árbol, y ellos saben respetar eso. Quizás claro, si pensamos nuestro emprendimiento en términos de décadas, ¿no? Ese es un concepto de tiempo bien, sería bien capricorniano, ¿no? Una cualidad, un talento para ver proyecciones, pero de toda tu vida, ¿no? De acá, claro, y ir en escalas. Bueno, hay una temporalidad de septiembre, el próximo mes, y de 2025, y bueno, y de acá a 30 años. Eso acá sería también una dimensión de tierra. totalmente.
nosotras, de hecho, nos encontramos con algo que para mí es un proceso muy profundo, muy de la tierra, que es el ritual de planificación, que Ujú, implica hacer una revisión del año que venís y una proyección, una planificación hacia futuro. Y creo que lo que tiene este ritual es el cambio de chip de que no estás creando para mañana, estás creando tu vida, mm, tus proyectos, tus creaciones, tu trabajo, es es mm, tu vida y alinear vida y obra, mm, o creaciones, o vida y trabajo, sincronizarte con tu tiempo, con el tiempo de tu proyecto o negocio, el tiempo estacional en el que te encontrás y el tiempo hacia donde vas, ¿no? Es poder ir sincronizando estas diferentes temporalidades mm. y bajarnos al tiempo de la materia, porque nosotras queremos ya mismo el resultado, el logro, el objetivo cumplido, estar allá, ¿no? Y la materia tiene otros tiempos que Claro. si vamos Y creando en el corto, pero también en el largo plazo, ahí mm. los resultados como que se Y esta potencian. exigencia, este apuro, esta exigencia de velocidad, bueno, es cultural también, ¿no? Es histórica, así que ahí también es el desafío de poder animarse a cuestionar eso. Yo veía ahí las chicas son también Acuario, Tauro, yo soy ascendente de Tauro, así que estamos con energías Ajá. parecidas. Pensaba como la Tierra como el esqueleto, llevándolo bien, bien, bien al cuerpo. Y el fuego podrían ser músculos, que tiene Ajá. otra regeneración, ese tipo de tejido, una conexión neurológica muy directa con la voluntad, con pensar o relajar y con el movimiento. Y el Claro, esqueleto es otro nivel, ¿no? claro. Y tardan un montón en armarse los huesos y también si se rompen por exceso de carga o por falta de estructura, se puede dañar y tarda también su tiempo en repararse, sería. Claro. Pero pueden, como tiene que haber una relación, ¿no? Como son sistemas, esto de los cuatro elementos como en un cuerpo es un sistema que hay que ir escuchando como cada partecita. Eh, si querés pasamos al aire. Sí, 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 la Que idea es que sería, también quienes nos van escuchando vayan viendo qué mm, necesita su gestión, qué necesita mm, su proceso nutrir. Si es como me falta chispa, aprender de ventas y conectarme con ese fuego y ese entusiasmo a la hora de ofrecer lo que hago. Ah, me falta planificación, no tengo mucho exceso de planificación, pero me cuesta después pasar a la acción o no planifico nada, como ir viendo qué requiere el proceso, ¿no? Que muchas veces es lo mismo, pero en una capa mm. más depurada, ¿no? Más afinada. Y si pasemos Mm. al agua, me dijiste, Y sería aire, el al aire. siguiente en el ordenamiento del mandala del zodíaco. Ujú. Y el aire, no, me quedé pensando cómo, bueno, después si uno conoce el mandala astrológico de cada una, también lo adaptas a eso, que hay que siempre revisarlo en cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha tierra, pero como mi ascendente es Tauro, un poco me cuesta, o sea, tengo que seguir aprendiendo esto de darme esos tiempos, también las esperen a que se desarrolle. Y es parte de mi aprendizaje mucho aprender a planificar, ¿no? Si bien soy Virgo y todo, pero tal vez me cuesta, me hace frenar el ascendente, un punto interesante el ascendente para mirarlo en cómo nos llevamos con eso. Ujú. Eh, bueno, y el aire sería, pienso en todo lo que sea cabeza, ideas, mente, ahí está la creatividad, el vuelo de imaginar posibilidades, la flexibilidad para pensar opciones, también adaptarme a lo que va pasando. Hay una velocidad, vuelve a ser yang o energía masculina, como fuego. Y, y también desde otro ángulo pensaba la comunicación, la palabra, el escribir, el decir, que eso, bueno, es muy personal también, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? Nos gusta más.
escribirlo, nos gusta más dibujarlo, nos gusta más bailarlo, en la expresión, en la venta o en el curso, o en ir encontrando esa forma propia, o si eso cuesta, cómo puedo reencontrarme, ¿no? Con esto de la palabra y por otro lado, con lo que decía del idear. Puede haber un exceso de ideas y ahí volvemos Totalmente. a, pero cómo lo encauzo, cómo las En, planifico. Sí. este, sí, desde la gestión yo lo veo muy en la comunicación, ¿no? La comunicación, el aire, la creatividad, eh, y esto tiene como una energía más de ir para arriba, ¿no? Porque está Mm, acá en la mente, las ideas, los circuitos, ¿no? Como la creatividad, el arte de la combinatoria. Me parece que es muy, muy interesante eso de, bueno, sacar afuera eso que tengo para decir, el mensaje, la comunicación, conectada con el otro, ¿no? claro. Conectada con para quién es lo que ofrezco, para quién no es, cómo lo digo, cómo a medida que vos conocés lo que estás ofreciendo y pasan 6 meses, para mí durante 6 meses tenés como un nuevo nivel de conciencia de quién sos vos, de qué es lo que ofreces, seguramente lo actualizaste y se te actualizó la, la conciencia de cuál es esa tribu soñada, cuáles son esas personas que más lo pueden aprovechar, que más sentido le pueden dar a tu creación, ¿no? Entonces yo me di cuenta haciendo este chequeo de las energías, que si bien yo soy acuariana y siento que soy muy creativa porque estoy ahí, no obstante, no estaba utilizando la creatividad en función de la comunicación, ¿no? Como que estaba un poco esquemática. Entonces dije, ay, ¿por qué no llevar más el arte o la creatividad o el juego, lo lúdico o experimentar, ¿no? Y sacarle un Mm, poco el peso de que mm, tenga que salir de tal forma, de lo que se claro. supone que me estoy creyendo que debería ser la comunicación, Mm, ¿no? Y tomarlo más como ensayo, error, prueba, ajuste, y ir mejorando mm, en el camino, ¿no? claro. Muchas veces eso, cuando hay este exceso, es como, bueno, se me ocurren mil cosas, pero no Mm. cuesta ahí la bajada, como la síntesis, como, bueno, sacarlo, ¿no? Y si no queda como en un plano, sí, súper mental, Mm. ¿no? Y tal cual, y a la inversa sería personas que tal vez son muy hábiles para materializar, para sostener lo que ya tienen y que en un momento donde tenés una crisis sería donde faltaría ir incorporando más aire, es estar más disponibles a que las condiciones cambian o la gente cambia y poder adaptarse a ir introduciendo variaciones en lo que ya tenías que parecía muy armado y qué más puede haber o qué puede ser diferente. Y también ahí se me venía mucho que lo charlábamos con el uno a uno y la venta y el conversar con la persona, esto tan directo, tan del aire, tan geminiano, que es la pregunta, preguntarle al otro qué quiere, qué necesita, cómo le va, qué le pareció, como muy simple, también muy, muy liviano, muy del charlar, que en las redes Claro. por ahí es distinto, pero si tuviéramos un negocio, un local físico, es charlar con el que pasa, con el que entra, hacer ese vínculo. Exacto, exacto. Y está bueno esto que me hiciste relacionar, que yo ahora les armo el laboratorio, se llama así laboratorio, que son unos tapping para trabajar cada día, el primer día tu autopercepción como directora de tu proyecto, de tu negocio, el segundo día es el trabajo de la comunicación, el tercero es el trabajo de la energía, el cuarto la venta, bueno, y así, cada día trabajamos sobre una temática. Y lo que me gusta pensar es que en realidad nuestra gestión, ¿no? Como artistas, traer el cerebro del arte a la gestión y que estamos ahí como las artistas es también el arquetipo un poco del arte, el mago, el científico, ¿no? Una científica loca, una artista loca
que está explorando, está ensayando, está siempre en laboratorio, porque no hay una fórmula del éxito que la aprendés en un curso y la aplicás tal cual en tu propia vida y te funciona perfecta. No existe eso, ¿no? Hoy todo el mundo te vende la fórmula del éxito para ta, 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 ta. Y eso no existe. Una tiene que probar y ensayar sus recetas, agregarle sus yuyos, sus medicinas, darte a vos tu propia medicina, ¿no? Y ver qué cosas por ahí. Para mí muchas veces no se trata tanto de aprender, sino de desaprender, ¿no? De soltar mandatos, de soltar patrones, de soltar miedos, de integrarlos, de verlos, de reconocerlos, de amigarme con eso, que me cuesta ver mucho, que me cuesta aceptar, eso que tengo mi parte rígida y me cuesta, ¿no? Y entonces es más ese vínculo íntimo, de ser testigo de tu proceso y de estarle ahí, en esa intimidad y en esa comunicación. Entonces me gusta esto del ensayo, ¿no? Del experimento, animarnos a Qué lindo experimentar un poco más. Ahí veo que se me está atardeciendo acá, abro para que haya. Dale, dale, dale. Yo sigo. Vimos entonces el fuego como la acción, la venta, la tierra como la planificación, la estructura, el aire como la comunicación y ahora pasamos al agua. Quería sumar una palabrita de Sí, ahí, de todo esto último que decías, que la espontaneidad, como en esta cualidad que sé yo invoco al aire, si siento que lo necesito del juego, que venías haciendo mucho hincapié, me gustaba esa palabra espontaneidad, como algo que, bueno, que sale en esto claro. de sacarse las tantas cargas, armaduras de mandatos y demás, poder ser más espontáneas, improvisadoras en algún Ujú, punto. Creo que es un tesoro ahí del aire también. ujú, ujú. Y bueno, el Sí, agua, ¿querés que pasemos? sí. El agua es ya otra vez una sensación femenina, yin, más íntima, más interior, o la más interior de todas. Yo creo que llevado a lo que es un proyecto, una creación, nuestro trabajo, esta conexión más espiritual, podríamos decir, hacia el interior del alma de una, poder escuchar la intuición, escuchar cómo me siento. Por ahí es difícil, un poco más difícil ponerle palabras, es muy distinto a tierra, muy distinto a fuego. Se nos puede ahí como generar algo muy, muy abierto, más onírico, también es ver símbolos, señales que nos guían. Y también diría que es la empatía, que esto también lo charlamos bastante en la asesoría, como de, no me acuerdo cómo exactamente le decís vos, pero como si fuera lo de comunicar con corazón, ¿no? Como al otro es de mi corazón al corazón del otro, o sea, sin ya toda la imagen de lo que es la venta, la pregunta, el curso en sí, sino como esto desde dónde estoy siendo y convidando y a dónde quiero llegar, que es a la transformación del otro. Creo que ahí hay algo muy, muy bello y muy puro del agua que culturalmente, que es todo más agresivo, como vos decías, está como menospreciado, ¿no? Como ahí también aparece, creo, está tanto foco en la fórmula, en repetir los tips de todo el mundo, a eso le está faltando interioridad, le está faltando corazón y después en el corazón nos sentimos mal, ¿no? Cuando no somos Claro. nosotras y el otro tampoco le llega, no lo entiende. Entonces ahí hay una dimensión que en lo empresarial por ahí, ahora está cambiando bastante, pero como si antes los negocios tenían que ser fríos, ¿no? Y de Claro. repente esto es muy, muy calentito y muy interior. Sí, para mí este elemento tiene que ver justamente con tu propuesta de valor, que es tu creación, qué estás ofreciendo. Lo que estás ofreciendo es tu servicio, por lo tanto está al servicio del otro. Entonces, bueno, ¿qué tengo para dar? Mm. ¿Qué me mueve? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué es mi tesoro? ¿Qué es lo que más sé de esto? En esto tengo una maestría.
en mil cosas no, pero en esto, de esto yo sí puedo compartirlo con otros, sí puedo guiar, sí puedo acompañar, sí puedo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y quién es ese otro? Que le podemos llamar alumno, paciente, consultante, cliente, como le quieran llamar, pero es un otro, ¿no? Que le da sentido a tu creación y que todo lo que haces tiene sentido por y para el otro y que esa creación cumple su sentido en el mundo, ¿no? Mm, claro. En esa integración, Mm, ¿no? Porque, y ahí está, ¿no? De nuevo, finalmente la venta, ese intercambio energético, económico, hace que ambas partes se expandan, se mm, transformen a sí mismas, ¿no? Entonces, para mí el agua es, bueno, ir para adentro, tiene que ver con bucear en ese mundo más emocional, eso, como decís, del corazón, y es como, yo le llamo como empezar a escuchar, que esto me parece súper importante para, sobre todo para las artistas, mm. empezar a escuchar, porque las artistas nos encanta vivir en nuestro mundo, y a veces nos cuesta pertenecer en el mundo real y ta, ta, ta. Pero para mí desde este lugar es entender que vos estás construyendo con un otro, entonces empezar a escuchar más al otro. Mm, ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus necesidades, sus desafíos? ¿Cómo habla? ¿Cómo resuena? Y cómo vos adaptás al otro la comunicación, ese curso, ¿no? Para que esté en función del otro también, ¿no? Empezar, yo le llamo el crear talleres medicina, mm, que tengan sentido para este momento, con estas condiciones de lo que nos está atravesando. mm, Si es online, bueno, hay que hacer ahí siempre como unas adaptaciones, unas transposiciones ahí didácticas para que la mm, experiencia no deja de ser eso, una experiencia y no solo como consumo información, ¿no? Que a nadie le hace falta consumir información en este momento de la vida. Entonces muchas veces si está en déficit es como que estamos desconectadas del otro, claro. ¿no? Esto yo muchas veces lo veo al principio de mis cursos, donde digo, bueno, una bajada como un pilar raíz es bajar quién es tu tribu soñada, quién es tu cliente ideal. Si se pudiera decir de alguna forma cliente ideal, es simplemente identificar para quién Mm, está creado esto que tengo para dar. Y te enfrenta como a hacerte cargo que no es para todos, es para algunos. mm, Y está bien. Y que algunos van a resonar, algunos van a empatizar, algunos van a llegar, ¿no? No podés gustarle ni complacer a todos. Entonces, cuando está en déficit, no estás escuchando mucho al otro, y cuando está en exceso, te perdés, mm, ¿no? De complacer al otro, de que llega tarde no pasa nada, de que te paga en cualquier momento no pasa nada, de que te escribe los fines de semana y le respondés, de que estás todo el tiempo dando, ¿no? Muchas a las docentes, a las mm, que enseñamos, es como que damos de más, mucho. Agregamos contenido, agregamos horas extras, agregamos esto, agregamos lo otro, ¿no? Entonces, en déficit es como doy, y si doy y siento que no hay una reciprocidad, ahí me empieza a pesar, ¿no? Y entonces es como que no hay sentido económico ni energético, mm. ¿no? Entonces todo está íntimamente ligado. Sí, eso es Este, lindo de pensar en este lenguaje de relaciones, ¿no? De no hay ninguno de estos elementos que dijimos es mejor que otro, pero como cada uno tiene algo que necesitamos seguir cultivando o algunos que se relajen un poco más también, algunos de los elementos que tenemos por ahí en desborde. Creo que es lindo pensarlo así porque se hace algo como muy completo, ¿no? Muy rico y así de complejas somos en el mejor sentido, de riqueza, lo digo. sí, Y mismo nuestras creaciones porque las hacemos con un poco de todo en esa magia, en esto del mago que vos decías, un poco de cada color, pero bueno, tenemos etapas que corresponden a distintos elementos y también, bueno, a veces me dedico más a esto porque es lo que me está saliendo, conectar con la planificación o con el sentir y después se va ordenando, ¿no? Después que se vuelvan a relacionar, que se escuchen todas las voces, para mí sería
ideal de alguna forma, como un ser vivo, ¿no? Que los vas viendo ahí con que lo tengo que alimentar. Exacto, exacto. Y eso es lo que más me interesa a mí, como siempre entender en qué momento estoy, qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero conseguir, qué cosas me están ahí moviendo, cuál es mi pregunta Mm, y entonces qué requiere mi proceso o mi creación o mi gestión o mi negocio, ¿no? Mi proyecto de mi parte, ¿no? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere más, que nutrir más mi parte tierra, mi parte aire, mi parte agua, mi parte fuego, ¿no? ¿O qué áreas de mi proyecto mm, necesitan balancearse, mm, equilibrarse un poquito más, para mm. ir ajustando eso, ¿no? Como para ir regulando. Mm. Este, Sí, ahí se me ocurre esto que vos decís es bien concreto, ¿no? Como bueno, me pongo a laburar, a conectar, a prestar atención, a sumar herramientas de comunicación o de, ¿cómo se llaman? Como una lluvia de ideas porque falta ahí como un vuelo más creativo, etcétera, etcétera. Y si no, volviendo a lo simple, como todo suma, creo, a lo simple de tal vez me falta fuego y bueno, salgo y tomo sol, ¿no? Hago ejercicio, o en el agua también medito mientras me ducho y todo eso suma de ese elemento que puedo invocarlo, digo yo, como así como podemos invocar después también fuerzas de cada signo, de cada planeta, eso lo hacemos bastante en mis talleres, desde algo muy concreto, ¿no? Que son este tipo de ejercicios con el elemento, creo que eso también suma mucho, porque a veces una en su emprendimiento hay momentos de sentirte en bolas, de sentirte, bueno, me gustaría más la tierra, el agua, y no me sale, ¿no? Y lo intento y no me sale. Bueno, por ahí es apelar a eso, a esa divinidad o a esa medicina, como vos decías, de el elemento directo, ¿no? Poner las manos en la tierra también hace a que yo vaya entendiendo un poco más de esa información de ese elemento. totalmente, totalmente. Y bueno, y a partir de eso yo te lo comentaba personalmente, que yo experimenté este año, con vos hicimos el encuentro, creo que arrancamos en enero, ¿no? Enero, Sí, febrero y marzo fue, ¿no? A principio de sí, año. Ujú. Y sí. después de ahí, o a partir de ahí, como que yo estaba tímidamente compartiendo algunos recursos para Mm, bajar al cuerpo, ¿no? Las mm, meditaciones, el tapping, como mm, y a partir de nuestro encuentro es como que algo se abrió y se liberó justamente mm, a esto que propongo, que yo hago desde siempre como parte de mi gestión del mm, detrás de escena, pero me di cuenta que en la enseñanza era más necesario esos espacios, ¿no? mm, De meter más el cuerpo, de hacer mm, tapping, de parar, de bailar, de ponernos una máscara, de jugar, de hacer mm, escritura terapéutica, como los espacios más integrales y no esquematizar a la gestión de estar detrás de la compu en modo oficinista, burócrata, y ahí ponerme en el cerebro de empleada de mí misma, mm, sino más bien traerme a que siempre mm, soy la maga, la artista, la científica, y darme entonces los espacios de salir al sol, ¿no? Entrenar, salir al sol, mover el mm, cuerpo, como incorporar esas energías mm, del cuerpo como prácticas energéticas, que de ahí te va a venir la claridad, la confianza, las ideas, los recursos, ¿no? Como nutrir esas dos cuestiones. Entonces, bueno, como mm. para cerrar, Marilyn, quería preguntarte ¿qué sentís que fue lo que más te aportó, te sirvió, viste como los impactos en tu proceso de lo que trabajamos, de lo que se sembró y que supongo que ahora hizo ahí sus devenires, sus Mm. recorridos? ¿Qué es lo que más te gustó? Sí, todo esto que estabas diciendo, que también en su momento lo charlamos, o creo que te lo dije, o por escrito, con la voz, o de todas las formas, porque me parecía, en principio a mí lo que primero me había resonado
era que fueras artista y bailarina, entonces qué curioso que vos me decías que en ese momento capaz que no le dabas tanto lugar, pero es eso, ¿no? Lo que somos, como no podés dejar de serlo, para algo, no sé, en tu esencia que va por ahí. Y creo que eso después se notaba y en estas herramientas tan concretas de poder, antes que nada, y aunque esté en la compu y demás, preguntarnos cómo está mi energía y hacer algo con eso, creo que eso es como, bueno, un recurso ahí de todo el tiempo, ¿no? Hoy en día como cotidiano, y creo que eso es muy significativo. No creo que en lo visible sea, es como, a ver, qué metáfora podemos poner. No es una flor súper gigante, llamativa, pero es algo más esencial, ¿no? Es una práctica de sinceridad con una misma a cada momento y creo que eso como que queda para siempre, ¿no? Ahí está su valor, su tesoro, y eso me parece muy lindo, muy especial, de estas prácticas que yo sigo haciendo y, Ujú. y que cambian el cotidiano, ¿no? Y ahí, esto quería retomar cómo trabajamos, lo que ofrecemos, lo que emprendemos, es cómo queremos vivir. Y eso también me quedó mucho y hacemos mucho hincapié en que, por qué ver esto de la energía o por qué en este caso que estamos charlando, cuál de los elementos, por qué hacer tanta observación tan amplia en nuestro balance, porque ay, perdón, me apareció una notificación. Decía porque es nuestra vida misma, ¿no? Nuestro cuerpo Ah, es nuestra vida misma. Entonces creo que hay algo muy amplio que me quedó también como valor importante y esto de la planificación anual que vos recordaste hoy también me pareció repotente porque es una mirada del tiempo en ese caso, que es muy ordenadora y bueno, ordenarse en lo que es estructura, después tenés donde apoyarte, ¿no? Y esos son, donde apoyarte son lugares de descanso, por ejemplo, ujú. siguiendo con lo corporal, y Qué de bueno. sostén también. Así que creo que en esa parte muy interior, creo que tocó, pero con elementos prácticos y concretos de esto, de apoyo, de sostén, ¿no? De ordenarse. Así que esa combinación, ¿no? ¿Qué sería? Como agua y tierra. Pero también eran las necesidades por ahí que yo tenía, ¿no? Cada una Sí, somos sí. distintas, pero creo que todo eso es de lo que más me recontra quedó y agradezco. Sí, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Yo ahora le llamo poder integrar la estructura y el placer, que tengan Ujú, lugar las dos, que tengan lugar la estructura y que tengan lugar también ujú. el placer, el juego. Claro, Muchas veces la claro, estructura te habilita el improvisar, el fluir, el decir, claro, bueno, voy a cambiar, pero porque tengo un colchón que me claro, sostiene, tal ¿no? cual. Sí, sí, y Entonces, como que se puedan complementar mutuamente, como el yin y el yang, con esto último que decías, me hace acordar también yo en mis clases de teatro, que laburo mucho desde siempre la improvisación, y no es en la nada de nada, porque a veces eso te deja, es aburrido incluso y no pasa nada, pero generar una estructura que sea plataforma para el vuelo, ¿no? claro, exacto, exacto, totalmente. Totalmente. Bueno, voy a hacer un último recordatorio para tu voz Creatribu. Es el miércoles próximo, 3 de septiembre, a las 18 horas. Nos vamos a encontrar en vivo. Va a ser un encuentro de 1 hora y media. Súper práctico. Vamos a mover el cuerpo. La idea es justamente que se lleven un abordaje integral de la gestión, de que habilita y despliega los diferentes roles que tenemos. Uno es la docencia, ¿no? El arte de enseñar, después el arte de comunicar y el arte de vender eso que tenemos para ofrecer. Entonces es ponernos los diferentes sombreros o roles, poder integrarlas y vamos a crear en vivo esa presentación o ese es el mensaje que conecta con tu tribu soñada. Para eso vamos a bajar a quién elijo, por qué lo elijo y cómo me relaciono con esa comunicación. Y por último, vamos a ver, vamos a hacer un chequeo, un testeo
de cómo está mi proyecto, cómo está mi negocio, cómo están mis ingresos, cómo están las acciones concretas que me hacen generar ingresos. Porque finalmente difundir, promocionar, expandir tus propuestas es alzar tu voz, ¿no? Es hablar, contar, y tu voz es el puente que conecta tu creación, lo que creaste, con las personas que lo están buscando o que lo están necesitando. Entonces, hacer ese link es finalmente el objetivo del curso. Hola Silvia, qué lindo que estuviste ahí Hola. acompañando. Bueno, y me han preguntado esto. Esta vez decidí, para simplificarnos la vida, crear un grupo de WhatsApp. Se registran, no se registran, se unen, y ahí les va a llegar todo. Va a quedar el encuentro grabado, les voy a compartir la grabación, y aparte la idea es que tenga feedback en vivo, entonces todo lo que quieran preguntar lo vamos a seguir charlando ahí por WhatsApp si hace falta. Y para cerrar, Marilyn, con lo que quieras cerrar, cerra vos, de tus espacios, de tus propuestas o lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias por todo, qué espectacular eso el miércoles que viene, me encanta. Bueno, y el jueves, al día siguiente, yo les propongo y las invito a la maratón de clases gratuitas. También están en mis redes toda la información de estos cursos que arrancan, pero para empezar y para conocer cómo son estas clases, cómo es mi enseñanza, se pueden sumar el jueves a las 18 va a ser la clase de el ABC de la astrología, bien Ujú. básico, que las que tienen conocimientos igual siempre está bueno volver a ver eso porque da para filosofar un montón y si son Ajá, tus primeros pasos, más todavía, esa es la clase. A las 18 buenísimo. horas y a las 19:30 es introducción a ascendentes. Así que son temazos y todo es gratuito, solo se tienen que sumar al grupo de WhatsApp también que Buenísimo. están en mi bio y yo voy compartiendo siempre los links y todo lo que hay que saber. Así que bueno, Buenísimo. Bueno, hermoso bueno, encuentro, corazones. gracias. Y gracias a vos, Marilyn, y nos vemos, hoy es miércoles, nos vemos mañana a las 18 si no me equivoco. Bueno, les dejo un abrazo y gracias por a las compañeras, amigas que estuvieron acá resonando, comentando, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.